niños alegres bañados de viento y de sol se nos suben al pecho y nos roban un trozo de amor. ¿Qué tal, amables y gentiles amigos? Buenas noches. Es viernes 13 de noviembre de 2020 y esto ya es Café de Prensa Nocturno desde la muy noble y muy leal ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, República Mexicana. En este momento el cronómetro nos indica que son las 8 de la noche con 30 minutos, tiempo central de la República Mexicana. Ya empezamos. Nuestra directora general, Adrianita Vargas León, por allá atrás al fondo, está lista, más que lista, para dar paso al programa. Adri, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, estimados amigos que nos acompañan esta noche? Una disculpa, pero pues el internet se había caído. Ya ven que constantemente hay esos pequeños detalles, pero ya estamos aquí con ustedes y en esta noche les vamos a presentar este libro que se llama 5 claves feministas para no volver a la normalidad. Y pues aquí en la parte de arriba dice: ante las implicaciones e impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. Este es un libro de la Organización Nacional de Mujeres del PRD. Realmente es un gran libro y por eso pues hoy lo estamos presentando a través de Radio Mayap TV en su programa Café de Prensa. El libro ya se presentó en la Ciudad de México y pues ahora se está presentando en diversos foros, ¿verdad? Ante diversos públicos y hoy pues estamos con el público del programa Café de Prensa de Radio Mayap. Los invitamos a visitar www.radiomayaptv.com.mx. Y bueno, pues este libro fue coordinado, ¿verdad? La coordinadora general de esta edición se llama María de los Ángeles Sánchez Lira y la investigación y colaboraciones estuvieron a cargo de Mónica Beatriz Pedrosa Santoyo, Norma Karina Villa Ayala, Rosalinda Casañas Palacios, Brenda Janet García Tlaxcala y por supuesto esta primera edición es de este año, de este 2020. Es un libro con enfoque feminista y pues la verdad de las cosas es que está muy ad hoc, como se dice, con estos tiempos de pandemia en donde las personas, la ciudadanía está buscando pues respuestas a la actual situación por la cual estamos atravesando. Pues la pandemia, un fenómeno absolutamente inesperado, ¿verdad? Que ha afectado la salud de todo mundo, les ha generado diversos tipos de crisis. Entre estas crisis pues están también aquellas que tienen que ver o son relativas a la economía. Pero pues vamos a ir ahora, ¿verdad?, a pues la entrevista con la coordinadora general del proyecto, María de los Ángeles Sánchez Lira, que está en la Ciudad de México. Y bueno, pues nos enlazamos vía Zoom con ella para que nos platique, ¿verdad?, un poco del contenido de este libro que está compuesto, ¿verdad?, por 155 páginas, ¿no? En una edición, ¿verdad?, en que es pequeña, pero la verdad muy rica en contenido. Vamos con la entrevista con la coordinadora María de los Ángeles Sánchez Lira de la edición 5 claves feministas para no volver a la normalidad.
Hola, ¿qué tal, estimados amigos que nos acompañan en este programa Café de Prensa? Estoy con la coordinadora general del proyecto, María de los Ángeles Sánchez Lira, de este libro, de este ejemplar que tengo aquí en las manos, que se llama 5 claves feministas para no volver a la normalidad. Y bueno, María de los Ángeles, muy buenas noches. Y pues primero que nada, ¿verdad? ¿Cómo surge pues este gran proyecto que hoy ya está concretado en un libro que se llama 5 claves feministas? Sí, pues antes que nada, muchas gracias, Adriana Vargas, por invitarme a presentar, a comentar el contenido de esta investigación que para nosotras las mujeres del PRD se nos hizo más que interesante investigar acerca del fenómeno, de la problemática de la pandemia, pero sobre todo en nuestro enfoque que nosotros le dimos a esa investigación, porque hay que aclarar que independientemente de los estragos del efecto en materia de salud causada por este virus, para nosotros fue interesante investigar el impacto, los efectos que se causaron en la vida de las mujeres. Para ello, es pertinente mencionar que la problemática está precisamente en la normalidad. Ya existía y que una vez presentado esta pandemia, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró como tal este fenómeno de la pandemia, después de la segunda semana de marzo, que los casos se duplicaron y triplicaron en los primeros países que fueron afectados por este virus, una vez declarada como pandemia, dejó al descubierto no solamente la equívoca política neoliberal económica en todo el mundo, sino más bien el estado, la realidad en la que los gobiernos, ¿sí?, mantenían o mantuvieron por muchos años una situación terrible en la que solamente una parte de la población salía beneficiada. Y como siempre, los más desprotegidos, entre ellas las mujeres, vulnerados sus derechos humanos en esta materia, dejó al descubierto la vulnerabilidad en la que como seres humanos nos encontró la pandemia. Porque yo sigo diciendo que en la normalidad está la problemática. Nosotros titulamos esta investigación Las implicaciones y el impacto en la vida de las mujeres, y para esto proponemos 5 claves feministas. En cada una de ellas estamos haciendo propuestas serias, porque el Partido de la Revolución Democrática, ¿sí?, dio el visto bueno para que en el marco de la Organización Nacional de Mujeres se hiciera esta investigación, ¿sí?, y que pudiéramos a partir de ella, primero descubrir las condiciones en las que fuimos descubiertas. Haga de cuenta que se puso al desnudo las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales del mundo, en este caso nuestro país, México, nos dejó al descubierto, pero esos efectos, esas implicaciones,
por supuesto que derivaron en una problemática que quedó a flor de piel. Y para ello, nosotros propusimos a través de esas claves, porque el feminismo es una metodología, es un sistema en el cual nosotros lo hacemos a partir de 5 claves, que son los cuidados y el uso de nuestro tiempo, el derecho a una vida libre de violencia, de la que se habla mucho, pero además la economía social y solidaria, pero además de ello, a partir de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de lo que ahora se dice DESCA, que son propiamente nuestros derechos. Y por último, el acceso a la justicia, que es un pendiente que el Estado internacional y el Estado mexicano han tenido una deuda con nosotros precisamente en esta materia. Basta ver lo que sucedió en los últimos días en Cancún, lo que sucedió el día de hoy en Veracruz y los sucesos que se siguen dando. Porque por más que digamos, ni una más desaparecida, ni un feminicidio más, es una mujer menos en nuestra población. Pues y a partir de estas 5 claves, nosotros desarrollamos una propuesta que la consideramos seria, viable, acorde a las circunstancias que estamos viviendo. Porque aquí tenemos nosotros que dejar muy en claro que no se trata desde el punto de vista el virus, los efectos, la tosecita, el pulmón, ya me lo debilitó, etcétera, los y las que nos salvamos. No, por ese lado no. Estamos hablando de la interpretación y el tratamiento que le dio el gobierno político y social a la pandemia. Ese es el meollo del asunto de este libro que nosotros titulamos Ante las implicaciones de la pandemia en la vida de las mujeres. ¿Qué es lo que proponen que se haga en relación a este tema tan importante, que es el tema de la justicia, que es pues algo de lo cual pues, las mujeres han estado trabajando y luchando para poder acceder a ella, el acceso a la justicia? ¿Cuál sería la propuesta que hacen pues en este libro que se llama 5 claves feministas para no volver a la normalidad y que es producto del trabajo de la Organización Nacional de Mujeres del PRD? Precisamente la cuestión del acceso a la justicia, que es una deuda pendiente que han tenido para con nosotros, con nosotras las mujeres, ese acceso a la justicia que yo lo he titulado en una ocasión que tuvimos la oportunidad de hacer una actividad de protesta en el Estado de México. Le dije, para acceder a la justicia, las mujeres tenemos que cruzar por un viacrucis para tener acceso a lo que se llama justicia en el Estado mexicano. Y para ello nosotros la hemos considerado la quinta clave feminista, ¿sí? En la que nosotros proponemos promover la reforma legislativa que permita la creación del Código Penal único y de la normativa procesal que en concordancia con los estándares humanos se realice la armonización legislativa correspondiente.
Y esto tiene que ver con la creación de juzgados especializados en delitos de violencia contra las mujeres específicamente, porque van a denunciar, y ya saben, el peregrinar. Por eso nosotros estamos haciendo esa propuesta. Una creación de juzgados especializados en el delito de violencia contra las mujeres, especialmente en lo que se llama feminicidios, desapariciones y la violencia sexual. Por ejemplo, hoy en el estado de Veracruz se da el caso que ya conocemos, pero además la Organización Nacional de Mujeres está pidiendo que esta investigación se realice con perspectiva de género, ¿sí? Que la investigación se realice con lentes de violeta, color violeta, que quienes van a investigar y son los funcionarios involucrados en este tema, tienen que ver los tratados internacionales y qué dice los protocolos latinoamericanos respecto a ello. Y para eso tenemos que ver lo que reza el Tratado de Belém do Pará, en el que México es parte, para ver que no es una muerte cualquiera, es un feminicidio de una mujer que levantó la voz a tiempo y que dijo que estaba siendo amenazada y que sus hijos los tenía incautados, resguardados, y el esposo en otra parte, porque no podían estar con ella, en un lugar donde no se cuenta y no tenía presupuesto ni un arma, por cuestiones políticas no solamente misóginas, sino además torpes en relación a la parte sensible de un Estado de Derecho. Y eso es lo que nosotros hemos considerado. Por eso estas medidas que proponemos para nosotras deben ponerse en práctica, Adriana, e insistimos en esta propuesta. Hay que insistir en la propuesta de que pues se trate desde la óptica del feminismo los asuntos jurídicos, ¿verdad? Así es. Con una perspectiva de género. A eso Pues, voy, Adriana. Mira, en este punto también estamos nosotros proponiendo pugnar y hacer propia la agenda por cumplimiento electivo, adoptar las recomendaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres en el ámbito de las respectivas competencias, ya sea esto en acciones de gobiernos municipales, estatales, así como de los congresos locales desde donde tengan representación los partidos políticos que hagan suya esta agenda de la defensa y protección de nuestros derechos humanos. Eso es en cuanto al tema que me preguntabas del acceso a la justicia como la quinta clave feminista para poder acceder a que nos protejan, pero de a de veras. A nuestros Porque derechos. En letra muerta existen muchos artículos. Claro, si el sistema jurídico no funciona, las leyes son letra muerta y nosotras también. Así Pues es. cada vez hay más mujeres asesinadas. Es increíble lo que está pasando en toda la República Mexicana y en el mundo entero, ¿no? Así es. Bueno, esta es María de Los Ángeles. Pues un mensaje final para las personas que pues nos están viendo. Bueno, mi mensaje sería, Adriana, una vez detectada la problemática, lo que nosotras estamos proponiendo es no volver a la normalidad. El problema ya existía ahí. Vino la pandemia y dejó al descubierto el cómo estábamos. Ahora, por ejemplo, en el tema de cuidados y nuestro tiempo, ¿sí? Tenemos que correr
cumplir con un horario, pero ahora en esta nueva normalidad tenemos que hacer uso de los dispositivos virtuales, pero con ello tenemos que ver dónde están nuestros hijos, qué están haciendo, pero además tenemos que organizar nuestros tiempos para poder orientar y atender en la nueva modalidad de la cuestión del proceso educativo. Y ahí se pone al descubierto, ¿sí?, la vulnerabilidad de las condiciones económicas, sociales, por supuesto, ¿sí?, de que no hay ni se cuenta con una televisión, el servicio de internet, un dispositivo sencillo, confiable, para poder accesar al proceso educativo de nuestros hijos. No tenemos la ayuda del Estado para poder cumplir con todas las múltiples tareas que tenemos. Así es. ¿Qué es lo que yo estoy sugiriendo? Y les ponemos a su alcance el libro. Las implicaciones y los efectos en la vida de las mujeres que puso al descubierto esta pandemia. Pero además, que lean las 5 claves feministas que nosotras, las mujeres de la Organización Nacional de Mujeres, proponemos que conozcan los cuidados y el uso de nuestro tiempo, el derecho a una vida libre de violencia, porque es un derecho humano, la economía social y solidaria, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué? Porque este modelo político, económico, lo que ha puesto al descubierto es la voracidad, el extractivismo y la sobreexplotación de los recursos naturales. Y por último, proponemos pugnar por legislar, por crear, etcétera, etcétera, mecanismos viables que hagan que las mujeres tengamos acceso a la justicia, pero a la justicia real. Esa pues es la muchas propuesta, gracias, Adriana. María de Los Ángeles, muchas gracias y muy buenas noches. Y pues aquí vamos a seguir, ¿verdad?, leyendo con mucho detenimiento este libro porque tiene muchísima información. Pues ahora sí que en muy pocas páginas, son nada más y nada menos que 155 páginas de muy buen contenido. Muchas gracias por este trabajo y buenas noches. Estamos a sus órdenes, Adriana. Muchas gracias a tu auditorio. Y bueno, pues ya escucharon ustedes, ¿verdad?, de qué trata este libro. Vamos a ir con otra comentarista. Ella fue la coordinadora de la edición. Ahora vamos a ir, ¿verdad?, mediante una llamada telefónica, un enlace telefónico con la promotora cultural Sara Velázquez Loret de Mola, para que ella pues nos dé su punto de vista acerca, ¿verdad?, de pues este trabajo tan importante que está poniendo de manifiesto, ¿verdad?, cómo en la pandemia se ensancharon más las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Se tenían en materia de género, ¿verdad?, y de los derechos de las mujeres. Si antes éramos pobres, ahora somos más pobres. Si antes cuidábamos de la familia, más afectadas de toda esta situación, y no solamente con el tema de la violencia, que si bien es muy importante, en la cuestión económica tenemos que tener en cuenta de cada 100 mujeres en México, 33 madres solteras. Es un índice muy alto. Toda esta población de mujeres solteras con hijos pequeños o medianas sufren ahorita el no contar con un espacio seguro para dejar a los niños en el momento de ir a trabajar, no tener las posibilidades de poder trabajar y poder conseguir el sustento. Entonces, al vulnerar a las mujeres, tenemos que entender que vulneramos a los niños.
¿no? No solamente es como que vulneramos a las generaciones presentes y futuras. Necesitamos mucho el apoyo del Estado mexicano para salir adelante, ¿no crees? Sí, definitivamente creo que necesitamos que se piense para las mujeres, para las madres, para unos salarios más dignos, que deje de haber tanta desigualdad económica y que hayan realmente opciones que sean funcionales para el cuidado de los niños. Pues, la verdad es que en algunas otras partes, por ejemplo, en Suecia hubo un programa muy importante que hablaba sobre el amar sin depender, y lo que hablaba era cómo las mujeres percibiendo salarios realmente de acuerdo a sus capacidades y a su educación, podían tener una vida sin depender de los hombres, espacios para los niños donde los niños se puedan desarrollar de manera segura y las mujeres podamos ir a trabajar sin estar preocupadas. O sea, hoy por hoy en México, siendo realistas, las mamás están dejando solos a sus niños. Están teniendo que regresar a casa de sus agresores por no tener dónde dejar o cómo mantener a sus hijos. Entonces estamos viviendo una situación muy grave que se está reflejando en el incremento de feminicidios en México. Tan solo aquí en Yucatán, de feminicidios. Tan solo aquí en Yucatán, hasta julio hubieron 5 feminicidios durante la pandemia. O sea, la violencia no paró, sino que incrementó. Está increíblemente dramática la situación que estamos viviendo, el retroceso por el que estamos pasando. Pues muchas gracias, Sara, de verdad que pues nos has aportado importantes puntos de vista, mucho más para seguir reflexionando, y espero, bueno, pues que pronto podamos estar juntas en otra emisión del programa Café de Prensa. Buenas noches. Te mando un abrazo, Adriana, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y bueno, pues ya lo escucharon, ella es la promotora cultural, ¿verdad? Sara Velasco, ¿verdad? Loret de Mola, y pues es una extraordinaria lectora, ¿verdad? Y pues creo que pues vamos a coincidir con ella muchas otras veces más, no solamente en este libro que se llama 5 claves feministas, que pues bueno, ponen de manifiesto, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, esta pandemia ha hecho que nosotras las mujeres retrocedamos en todo lo que habíamos ganado en cuanto a derechos, ¿verdad? Y bueno, es sumamente urgente, ¿verdad?, que se haga algo respecto a pues las muchas violencias que sufrimos, y en particular a la violencia feminicida, que pues ya cobró la vida de Floricel Ríos Delfín, la alcaldesa de Jamapa en Veracruz, del municipio de Jamapa en el estado de Veracruz. Bueno, pues esa es una pues muestra más que evidente de que pues se tiene mucho trabajo por hacer en materia de acceso de las mujeres a la justicia, entre muchos otros temas que se abordan aquí en este libro. Y una de las conclusiones en el capítulo, creo que es el 3, aborda precisamente una de las propuestas que se han estado escuchando mucho en los medios de comunicación, que pues viene de las constituyentes de la Ciudad de México, ¿verdad?, en donde está la famosa iniciativa 3 de 3 contra la violencia para aquellos que quieran ocupar, hombres que quieran ocupar cargos. Dice que pues no pueden o deberían de tener acceso a esto, ¿verdad?, si pues no cumplen, ¿verdad?, con respetar los derechos de las mujeres. Así que no se debería de permitir, ¿verdad?, que participen aquellos hombres que deban pensiones alimenticias. O sea, no se debe de ser deudor de pensión alimenticia, no se debe de ser acosador sexual y no se debe de ser
agresor por razones de género. Esas son las propuestas, me parece perfecto, ¿no? O sea, si ya hay tantos tratados internacionales, ¿verdad? Si ya hay tantas leyes que protegen a las mujeres, pues hay que buscar la forma de que estas leyes sean realmente efectivas, y los primeros que tienen que dar el ejemplo, ¿verdad?, de respeto a los derechos de las mujeres son precisamente aquellos funcionarios que están ocupando cargos o pretenden ocupar cargos. Pues nos despedimos de ustedes, muy buenas noches, muchas gracias por su atención. Esta fue la presentación del libro 5 claves feministas para no volver a la normalidad. Nuestros niños alegres bañados de viento y de sol se nos suben al pecho y nos roban un trozo de